Fue la noticia del fin de semana, la muerte de un capo de la barra brava, sino el más de todos, el líder indiscutible. Sí. ¿Y por qué decimos Pichín, un muerto que caminaba? Porque Pichín Bracamonte había sufrido 29 atentados en su contra. Tenía muchos enemigos. Y ahora te voy a mostrar, Bobby, cómo fue acelerándose esta suerte de condena anticipatoria de parte de algún sector que hoy está aparentemente, por lo menos por las sospechas, liderado por los propios monos. Sí, acá es una historia en la que se mezclan barras, sí, pero hablar solo de una interna de la barra es bajarle el precio a esta historia, ¿eh? Hoy, si por algo están preocupadísimos las máximas autoridades de seguridad de Rosario, de Santa Fe y también de la Nación, es porque esto mezcla barras, narcos y sicarios. Es un cóctel fatal, nada Tremendo. bueno puede salir de ahí. Y vamos a repasar para que se entienda quién era este muerto que caminaba, Pichín Bracamonte. A ver, vayamos primero con la situación que nos asombró a todos el propio sábado, cuando aparecieron estas imágenes que nos llegaban a los celulares de parte de la gente de Rosario. Mirá. Son las imágenes de minutos posteriores al ataque. El ataque realizado por entre 2 o 3 sicarios que estaban caminando en un lugar que había sido tomado... Ahí lo vemos. Misterio, un verdadero misterio. Por ejemplo, se cortó la luz en el lugar. Hoy lo confirmó el fiscal, ¿eh? 1 minuto, 2 minutos antes del crimen se cortó la luz. Un recorrido que no era el que hacía habitualmente, por lo tanto se revela que Pichín Bracamonte habría sido entregado por alguno de sus aliados hasta hace muy poco. Y lo que te dice Bobby respecto a que no le bajen el precio a una interna más de una barra brava, es porque acá se empieza a ver y a observar que el negocio del narcotráfico es mucho mayor al que nosotros estábamos pensando. Porque en los últimos tiempos aparecen barra bravas trabajando como bolseros de narcotraficantes que arrojan bolsos con droga en campos de Santa Fe y que después esas drogas terminan en la hidrovía camino a Europa. ¿Qué puede tener que ver esto con el crimen de Pichín? Ya te vamos a ir contando mientras vemos las imágenes, los gritos, los Esto ruidos. es en el traslado, porque el ataque, la emboscada, ocurre después del partido de Rosario Central frente a San Lorenzo. En los deportivos anecdóticos perdió el canalla, pero después no es menor. Vamos a hacer toda una seguidilla de todas las cosas que venían pasando cada vez que Central jugaba de local, ¿eh? Los últimos 4 partidos preanunciaban esta situación y acá se da el traslado. Recibió 5 disparos Pichín Bracamonte, 5 disparos su lugarteniente, y fue trasladado por los propios compañeros de la barra. Y así llegaban entre medio de gritos, incidentes en la guardia del hospital, donde finalmente confirmaron el fallecimiento de los 2. Muy bien, a ver, Roberto Caferra es un periodista, colega de Rosario que viene trabajando desde hace mucho tiempo y creo que conoce como nadie todo el recorrido de Pichín Bracamonte, y nosotros decimos el hombre que caminaba. Hay 2 preguntas que se están haciendo ahora en Santa Fe. La primera es quién mandó a matar a uno de los referentes máximos del delito. Pero un hombre que vivía, y ahora se lo vamos a preguntar al colega, en un relativo status quo con las organizaciones narcotraficantes, porque los dejaba hacer. Él se había convertido prácticamente en un empresario de las viandas, de todo lo que tenga que ver con los puestos en el estadio, con, por ejemplo, los baños químicos en cualquier obra. Todo había que pedírselo a él. Además vendía autos, compraba y vendía autos. Tenía por lo menos, dicen a través de testaferros, cerca de 300 taxis. Fíjate, Bracamonte se fue abriendo en el negocio, pero evidentemente los narcos le pusieron el ojo a eso y habían entrado aparentemente en los últimos tiempos en un intento de negociación. Estamos con nuestro colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ayer te escuchaba atentamente, reiteramos, Roberto Caferra es nuestro colega allí en Rosario, te escuchaba atentamente, vos conocés muy bien la trayectoria así. Si me tuvieses que decir qué es lo que está pasando hoy en Rosario
y cuáles son las preocupaciones. Mira, en estos momentos, yo te digo, Pablo, hay muchas inquietudes porque hay muchas versiones. Sí. La vida delictiva o cuasi delictiva de Pillín Bacamonte, digo cuasi porque si fuera un delincuente, yo creo que como está hoy la escenografía del delito en Rosario, estaría preso. La Claro. justicia no ha podido meterlo preso, no ha podido detenerlo con la contundencia que lo metió preso a Guille Cantero, a su padre Ariel, a Monchi o a A los todas monos. las estructuras, a Sí. Esteban, claro, a los monos, a Esteban Alvarado y demás. Hay una frase de Pillín que se la dijo a Germán de los Santos hace algunas semanas, el cronista del Diario de la Nación, que en Rosario muchos se creen Pablo Escobar y que terminaron presos o muertos, o presos o en la cárcel o en el cementerio. Él estaba, como ustedes dicen, en libertad. Y el látigo permanente de saber que estaba condenado a morir porque no estaba ni preso todavía y tampoco estaba muerto. Claro. Se dedicaba, él hacía muchos esfuerzos, como muchos de los organizadores de estos delitos del fútbol, en tratar de blanquear su economía. Claro. Es decir, tenía taxis a su nombre, tenía empresas, se consideraba un empresario que prestaba servicios a obras en la construcción, alquilándole los baños, o como ustedes decían, el tema de las viandas, hospitales, a la propia obra en construcción, donde los obreros todos los mediodías almuerzan y demás. Eso estaba contemplado también con el vínculo a las empresas constructoras. Se decía que se dedicaba también a la construcción, que hay obras de edificios que tienen que ver con su economía y demás. Un hombre que se transformó en multimillonario y que quería blanquear esa rentabilidad económica. Ahora, fíjate, Digamos, ¿no? Perdóname. Fíjate vos cómo se convirtieron en multimillonarios. No pueden usar la guita porque tienen que lavarla y después terminan Sí. muertos. Es todo un recorrido muy extraño. A ver, No, de sí, los sí. tiempos que corren, por otro lado, Roberto, te pregunto, hoy, Rosario, ¿cómo amaneció? Porque se está esperando la réplica de por lo menos los Mirá. seguidores de Pillín. Buena pregunta, Pablo, porque todos estábamos en shock. Digamos, yo creo que la dimensión política, hoy hubo una conferencia de prensa muy temprano en donde estaban todos los estados, todos los poderes del Estado argentino. Vino la secretaria de Seguridad, Patricia la Bullrich. secretaria de Patricia Bullrich, estuvo su secretaria aquí hablando de la ley antimafias, algo que quieren imponer con una dinámica nueva en términos de discusión legislativa. Estaba el ministro de Seguridad de la provincia, estaban los jueces, estaba el fiscal, estaba el titular de la fiscalía, todos argumentando o tratando de buscar quién fue el que ejecutó a Pillín. Pillín no andaba solo. Pillín tenía custodia, y siempre había una custodia visible y otra invisible. La invisible, la que custodió los pasos, y esto yo se lo decía ayer a vos, Pablo, con Sí, Rolo, los sí. últimos 25 años, el que custodiaba a Pillín era la propia policía. El que alertaba sobre los peligros de la calle, las hostilidades de la calle, el que preavisaba de los movimientos erróneos de esa barra de fútbol. En la cancha de Central, y esto lo digo con un paréntesis, con todos los riesgos, no había inseguridad, puertas adentro, era un lugar muy seguro, porque la barra ejercía ese control Claro. para, digamos, para estatal, de impedir robos, de impedir situaciones incómodas. Era un hombre que tenía esa dualidad de ser, con todo el aspecto mafioso, un tipo que era capaz de, tal vez, de enfrentar violentamente conviviendo con el delito, pero por el otro lado cuidar a que dos chicos no tuvieran problemas en la cancha. Claro. Tenía esa ambigüedad tan típica de la mafia. ¿Y entonces El alguien le soltó la mano, tal vez, Roberto? No nos cabe la menor duda, digamos. El tema es que es una muerte también, yo creo que en este tiempo, Pablo, conveniente. Independientemente que se espera que tal vez, él lo dijo, se lo dijo a Germán de los Santos, que escribió el libro de los monos. Germán le sacó un testimonio que publicó el fin de semana. Si a mí me matan, la ciudad es un infierno. Y yo estoy convencido que, digamos, que no va a ser un infierno. Puedo equivocarme, es un marco, porque yo creo que esto es una muerte conveniente. Detrás de esta muerte hay muchas hipótesis. No es solo, como decían ustedes con justicia periodística, solo una guerra entre barras. Es No es algo solamente una guerra. Detrás de esto hay una historia mucho más espesa. Tal vez sea él un obstáculo para la instalación de un cartel más pesado de narcotráfico, Me narcocriminalidad. parece, Roberto, que por ahí, me parece que alguna razón tenés, o por lo menos es lo que estás sobrevolando, porque resulta que muchos personajes que iban a la cancha de Rosario Central y que forman parte de la banda, aparecían también recogiendo los bolsones que tiraban las avionetas que venían desde Bolivia con droga. Esos bolsones no son para el narcomenudeo, ¿eh? Eso va a parar a Europa, va por la hidrovía.
No, inclusive fue un avión detectado hace una semana y demás en las inmediaciones de Rosario. Bueno, hay muchas conjeturas, la justicia federal está tratando de investigar. Yo creo que no hay capacidad para investigar el gran narcotráfico en la Argentina. Claro. Y lamentablemente estos son, Qué digamos, las consecuencias las tenemos. No hay síndrome de abstinencia para la Argentina. Sí, Roberto, discúlpame que te interrumpa, pero me viene a la mente. El Pimpi Caminos fue asesinado, era el líder de la banda de News. Sí. Y ahora asesinaron al líder de la banda de Rosario Central, de la Barra Brava. Se filtró el narcotráfico en la banda de Pimpi Caminos y acá, finalmente, digo, porque ahora lo que nos va a mostrar Bobby es una serie de acontecimientos que vienen sucediendo después de supuestamente un diálogo, una negociación con ciertos sectores de los canteros, que termina mal. Pero ya recordemos que hace 3 años asesinaron al jefe de la barra de News. Han logrado descabezar. Un poquito más. Un poquito más. A Pimpi lo asesinaron hace un poquito más, también en un episodio donde se hablaba de fuertes internas dentro de la propia estructura policial. Las bandas narcocriminales aquí en Rosario eran en una época, yo digo que ha cambiado mucho, al menos en este nuevo paradigma político, eran bandas narcopoliciales. Claro. Cada banda narcotraficante tenía una estructura policial que la custodiaba, la protegía y le daba herramientas para esa violencia, de dónde sacaban las armas, los proyectiles, sí, las zonas liberadas y demás. Tanto Pimpi Camino, que era, digamos, una especie de caudillo a lo Pablo Escobar, distribuía muchas de las rentabilidades de sus negocios en sus vecinos, era un tipo... Era un Robin Hood, ponele. Claro, era un tipo querido, sí, era un tipo muy pesado, pero los vecinos lo querían, en el barrio lo querían, en la tribuna lo querían. Lo mismo pasa con Bracamonte. Era un tipo muy pesado, ligado a situaciones extraordinariamente delictivas, no corroboradas en la justicia, estaba libre, pero estaba libre con algunos procesos judiciales porque la justicia así lo determinaba. Estaban acá todos los narcos, están casi todos presos, los jefes. Te pregunto una cosa, ¿puede haber dado... Sí, claramente, ¿no? Sí. A ver, ¿puede haber dado alguna información que le haya permitido a él mantenerse en libertad? Digo, por ejemplo, en las investigaciones contra él por el lavado. Eso es obviamente lo que aparece en la crónica periodística. Había una bandera que en algún momento era una bandera de la 12, que siempre mono, nunca sapo. Y decíamos, ¿qué es esto? Siempre mono, nunca sapo. El mono es el que se la aguanta, el sapo es el que buchonea, el que abre la boca y demás. Sí. Sobre esa bandera, inclusive hubo un incidente en donde Pillín se lesionó la mano, y esto estamos hablando hace 2 semanas, después de trompear a un grupo de chicos que habían tirado bombas de estruendo en la cancha, asumiendo el rol del controlador de la seguridad dentro de la institución. Él sabía que la cosa venía espesa. Muy bien, y los que lo cuidaron, que lo cuidaron siempre, que fueron los policías. Y esta vez le soltaron la mano. Le dijeron, anda por acá que no pasa nada. Claro. Él no fue en su auto a la cancha. Le oscurecieron la calle, aparecieron caminando, medio trotando 3 personas, lo ejecutaron a balazos y pudieron huir sin ningún tipo de problema. Un crimen cantado. Jorge. Roberto, un Estado inerte, un Estado corrupto que permitió que estas mafias crezcan, que vendan droga a nuestros chicos y que vos dijiste algo que era muy importante. En Rosario ni siquiera hay un lugar para ir a tratar la abstinencia. O sea, fíjate si alimentaron a estas personas. No, pero en ningún lugar de la Argentina hay síndrome, digamos, ningún adicto tiene síndrome de abstinencia. El que quiere conseguir sustancias en la Argentina lo consigue en cualquier rincón del país, de Ushuaia a La Quiaca. La guerra militar contra el narcotráfico es una guerra, al menos en este lugar del mundo, disuelta por la propia práctica. Sí, se lava dinero del narcotráfico desde Jujuy hasta La Quiaca en todas las grandes ciudades de la Argentina. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha sido una explosión de violencia, es que la competencia por el mercado ha sido violenta. Claro, ¿Por qué? Por esas internas policiales. Ellos tienen el monopolio de la fuerza, tienen las armas y las herramientas para ejercer la violencia y han sido protagonistas en este tiempo. Este último año el paradigma ha cambiado. Y esto es reconocerle un esfuerzo, al menos a la interacción entre Bullrich y Puyaro en Santa Fe. Muy bien. Que quieren asumir algún tipo de responsabilidad, al menos, y ponerle el cuero. La muerte de Pillín va a dar seguramente tela para cortar. Tenemos que estar atentos a que... Yo te cuento una historia final. Ninguna sala de velatorio, ningún cementerio quiere recibir el cuerpo... Nadie quiere velar a Pillín. Y claro, porque también pueden estar señalados por quienes lo mataron y también te matan. Nada los detiene, incluso pueden estar presos. Se sospecha que podría estar los canteros detrás del crimen de Pillín Bracamonte. Todavía no es información oficial, hay que decirlo. Gracias, Roberto Caferra, periodista
de Rosario. Te quiero dar una pequeña...